Oiga, pues siempre es interesante tener a expertos, a especialistas en diversos temas. Y hay temas que parecieran tan domésticos y que de repente no, o tan lejanos de nuestro ámbito doméstico, que realmente no los hacemos partícipes ni nos acercamos y escuchamos los consejos de expertos o quienes están estudiando y tienen conocimiento de esto para poder aplicarlos en casa. El día de hoy le agradezco la presencia, está con nosotros el maestro Clemente Landa Domínguez. Él es maestro de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, y digo que es interesante tenerlo aquí porque, bueno, estamos hablando de una serie de adversidades económicas y financieras que se están dando a nivel global en nuestro país, en nuestro estado, y que obviamente repercuten de manera directa en nuestras finanzas. Y vaya que es un tema doloso en la economía de cada casa, de cada ama de casa, de cada trabajador, de los estudiantes, y pega a todos, ¿no? Realmente es importante tener un conocimiento básico de qué manera podemos optimizar nuestras finanzas. Fíjate que la educación financiera, como lo mencionas, creo que debería de iniciar en casa y debería de iniciar a temprana edad. Yo recuerdo, y debes recordar tú también, que en escuelas primarias tradicionalmente se llevaba las libretas de ahorro. Claro, el ahorro. Esa parte lo que va creando en el niño desde muy temprana edad es de que vaya identificando elementos y conceptos que quizá no los tenemos muy claros, pero que son muy necesarios para que los tengamos desde pequeños. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es simplemente el consumo dilatado. Significa que ustedes, cuando están ahorrando o cuando están destinando una parte de sus ingresos precisamente para que más adelante los puedan utilizar, están pensando en adquirir algunos otros bienes o servicios. Esta parte, lo que normalmente nosotros en la Universidad Anáhuac enseñamos, es una parte de finanzas. ¿Cómo se dividen las finanzas de manera general? Se dividen en finanzas públicas, que son las finanzas del Estado, que normalmente hablan acerca de ingresos y de egresos. Están más adelante las finanzas corporativas, que normalmente toman dos grandes temas: decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Y por último, no es que no sean importantes, pero pocos se estudian también, como tú mencionabas, son muy, muy necesarias, las finanzas personales, que hablan acerca de dos grandes temas: consumo y ahorro. Quizás sí no solamente desde la casa, sino también desde nuestra educación básica formal. Vamos a hablar en las escuelas primarias, ¿no? Aparte de llevar este ahorro, se les diera a los niños este conocimiento para que tuviera pues esta formación también en los hábitos formales de lo que significa el ahorro. Y como dice usted, para adquirir un bien preciado que puede ser inmediato, o sea, que puede ser inmediato, pero que finalmente va formando una cultura, una disciplina, esta acción realmente que pueda tener el individuo, porque de repente decimos, bueno, es que aunque nos organizamos, pues lo que gano no me alcanza, simplemente vivo y no me permite ahorrar, porque realmente como no tenemos este hábito, como no tenemos esta formación, de repente como que no somos capaces de administrar adecuadamente nuestros ingresos. Sí existen programas. Por ejemplo, el Banco de México tiene diferentes formas, ¿no?, de proporcionar información. Si alguien tiene interés, pues yo les recomendaría que entrara a la página del Banco de México, e incluso tienen ellos el famoso MIDE, el Museo Interactivo del Dinero, en el cual hacen una forma de que los niños, muy didácticamente, aprendan a conocer pues elementos como inflación, tasa de interés, divisas, Producto Interno Bruto, y van tratando de hacer esa difusión. Existe también la cultura fiscal, que está buscando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo está buscando implantar sobre todo en secundarias, que también me parece que es muy importante. Pero al final de cuentas, Leti, como tú mencionas, parece que el dinero, así como muchos otros temas, se inicia discutiendo en casa. Así es. Y podemos empezar con algunas reglas muy sencillas que se pueden ir permeando, tanto en la educación formal, como pues uno, ¿no?, como papá, uno como alguien que ya tiene un poco de manejo o mayor conocimiento de cómo se lleva el manejo del dinero, podemos empezar a utilizar algunas reglas. Por ejemplo, hay algunos sitios como Forbes, ¿no?, como Expansión, que están recomendando que ahora se tenga la regla 50-20-30. 50% de tu ingreso destínalo para todos los gastos cotidianos que tienes. Comida, renta, luz, agua, pago del cable, todas las cosas que cotidianamente tienes que ir gastando. 20% lo tienes que destinar para el ahorro. Y otro 30% es para el consumo de tus gastos, de tus lujos, de tus recreativos. Los elementos lúdicos que tú quieras hacer.
Y bueno, yo creo que esta parte y esta regla que pareciera tan sencilla, sería genial poder aplicarla realmente para optimizar nuestros recursos. Sí, es una manera muy sencilla que, bueno, aquí en México yo sí he visto y hemos estudiado que hay muchas personas que tienen una cultura del ahorro bastante acendrada, sin embargo lo están haciendo de una manera muy empírica. Vaya, te voy a dar un ejemplo. Una de las formas que hemos estudiado también es lo que se le llama el sistema financiero paralelo o sistema financiero informal, que es esto. La gente quiere ahorrar, pero le tiene miedo de ir al banco, ¿no? Supone que el banco es un lugar ajeno, que es un lugar bastante pues alejado de su posibilidad, siendo que pues realmente los bancos actualmente tienen instrumentos financieros de ahorro, por ejemplo una tarjeta de débito, en la cual tú puedes llevar tu dinero y está seguro, está en un lugar bastante resguardado. Sin embargo, la cultura popular hace que tengamos otros lugares de ahorro. En Latinoamérica le llaman roscas, aquí en México tradicionalmente los conocemos como tandas. Ah, ok. La tanda, que es tan socorrida también, no es una mala forma de ahorrar. De verdad que no es una mala manera. Estás juntando sobre todo gente que es conocida, gente que está basada en la confianza. Entras con tandas desde 100, 200, 1000, 1500, 3000, ya hay tandas de hasta 5000, que bueno, ya cuando te las llegas a ganar seguramente está estimado el número que a ti te toca, y es una manera también de ahorrar, muy conocida y muy, muy socorrida por la gente. Otra manera de ahorrar que hemos encontrado que en México se hace. La mayoría de las familias en México lo que hace es adquiere bienes no perecederos, como por ejemplo una tonelada de grava, una tonelada, no sé, de arena, materiales de construcción. Lo que hacen las personas, sobre todo las mujeres, que parece que tienen un sentido financiero innato, es determinar que del dinero que tienen, consumen, compran esos tipos de activos y más adelante los invertirán en su casa. Es también una manera de ahorro. Bien, realmente platicábamos antes de entrar al aire que la cultura del ahorro no es algo desconocido realmente en nuestro país. Sin embargo, es común, o sea, escuchar que bueno, la mayoría de la gente como que no tiene previsto algunas situaciones, vienen las enfermedades. Por ejemplo, nos dan el tiempo, trabajamos toda la vida y de repente te das cuenta que no tienes un ahorro suficiente para vivir holgadamente durante tu vejez, ¿no? Y estas cosas son como que más frecuentes porque, bueno, el periodo de vida se va ampliando, ¿no? Y las personas, o sea, los adultos mayores se están quedando cada vez pues como más rezagados porque, bueno, nuestro sistema de pensiones a nivel nacional tampoco es el ideal, ni tiene niveles económicos de percepción que realmente digas te van a garantizar que tengas una calidad de vida en tu descanso para tu vejez con absoluta plenitud. A ver, voy a retomar de las cosas que dijiste, de algunos elementos, para meterlo en cuestión de finanzas personales. Por ejemplo, un niño no tiene un flujo de ingreso. Lo que tiene es una manera en la cual pues haces el viaje del fin de semana con los abuelos y te dan el domingo. Tú tienes tu flujo mientras estás en la escuela, te dan 10, 20, 30, 50 pesos, depende qué tipo de niño de familia estés. Y esa es la parte que tienes. Cuando ya eres una persona un poco mayor, hablemos digamos de un millennial, que tiene en este momento 17 años, parece que sigue supeditado, ¿no? En esa manera. Y hasta más grandes, y hasta un poquito más grandes. O sea, eres estudiante universitario y dependes al 100% de tu familia. No es como en otros países en donde ya están obligados y tienen una actividad laboral alterna. O puedes llegar a tener una beca. También. Que es un ingreso que también ayuda al estudiante. Hablemos, como tú mencionabas, de la persona que ya terminó su periodo de estudio, ya está trabajando y ya tiene un flujo estimado de ingresos, digamos, quincenal o mensual. Sí es muy importante lo que tú mencionaste, primero que estemos en una empresa, en una organización que nos esté dando un plan de pensiones en el cual podamos planear a 10, 15, 20 años, ¿no? En finanzas el corto plazo es menos de un año, el largo plazo es más de un año. Allá hay algunos otros autores que te hablan de 3, 5, pero pensar en finanzas en el largo plazo es pensar más de un año, sobre todo por cuestión fiscal. Todo por cuestión fiscal. Pero para una persona de piso como nosotros, como tú y yo, ¿no? Que estamos también trabajando y que tenemos que pensar, imaginar, dentro de 20 años, ya no voy a estar en esta actividad, no voy a tener este flujo de efectivo que estoy generando por mi labor, por mi tiempo, por mis ganas. ¿De qué manera entonces logramos que dentro de 20 años hay que planificar este tipo de actividades? Se está pensando en un principio, ¿no? Está en una empresa que tiene este tipo de programas.
los programas para la vejez, los programas de retiro, los programas en los cuales te van apartando una parte de tu ingreso. El patrón está obligado por ley a dar también una parte proporcional y en ese sentido te puedes llevar una parte pues digna al final cuando te retires de tu trabajo. Sin embargo, también es conveniente que pensemos en hacer otro tipo de actividades, que por tu cuenta también tengas tu propio ahorro o bien un ingreso adicional que te permita ir generando alguna otra actividad contingente a tu actividad principal que también te permita tener otros ingresos. Y maestro, bueno, hay un tema para la gente que trabaja, de repente este tema de los afores y este concepto en el que todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? A pesar de que las empresas, bueno, la mayoría de los casos están haciendo ya este apartado, este retiro, ¿no? Que además es con la aceptación de los trabajadores, pero claro, quiero decir, de repente como que hay todavía como muchos tabús, como mucha ignorancia, con mucha desinformación y a veces incluso desinterés, porque podremos decirlo así también por parte de los trabajadores, para acercarnos, que tendríamos que ser los principales interesados, para acercarnos y tener información de los expertos sobre el tema. Bueno, creo que afortunadamente hoy existen bastantes recursos para llegar a esa información, quizá principal sería Internet, en el cual las instituciones que están llevando el control de este tipo de instrumentos financieros pone a la vista del trabajador, del propietario del instrumento, la información necesaria. Como tú mencionabas, a veces el crédito de Infonavit, hay personas que no saben cuánto están pagando o cuántos años tienen que pagar. Aquellos que llegan a solicitar una tarjeta de crédito, en ocasiones también parece que hacen algo como que no veo, no pago. Y me parece muy importante que así como nos informamos acerca de temas de nuestro interés, digamos deportivos, digamos políticos o cualquier otro tema, es también muy importante que la educación financiera la vayamos haciendo parte de nuestra vida cotidiana. Y vaya, no vamos a empezar a platicar mañana de la inflación, ni de la tasa de interés, ni de la TIE, ni del LIBOR, ni de la FED, pero podemos empezar a platicar de aquellas cosas que sí nos están impactando de manera directa. Y esto es pues, el incremento de los precios, lo cotidiano de tu vida. Maestro, pues no, el tiempo se nos va y el tema es realmente muy interesante y con muchísimas aristas porque es muy amplio además, ¿no? Pero ¿cuál podría ser el consejo o la recomendación con la que podríamos dejar a nuestro auditorio, a quienes nos están escuchando en este momento y sobre todo basados un poco, a mí me parece interesante, esta regla que realmente no pareciera tan complicada, ¿no? Y cómo poder aplicarla realmente a nuestra realidad de ingresos? Bueno, el consejo básico que damos en el taller de finanzas personales es, primero, identifica tus gastos. Identifica claramente. Esto se puede hacer en una computadora haciendo una hoja de Excel, una hoja de cálculo, o lo puedes hacer tan simple como en una hoja, en una libreta. Identifica tus gastos. Identifica si es correspondiente a tu nivel de ingresos. Si lo que gastas es más grande de lo que ingresas, ahí vas a tener, ahí seguramente tienes algún problema. Se van a dar cuenta que la mayoría de ustedes están en una situación que están gastando más de lo que ingresan. Esto es, le están pegando a sus ahorros o le están pidiendo prestado a alguien. Ok. Cualquiera de las dos cosas es igual de grave. Maestro, yo le agradezco muchísimo el que haya venido a platicar con nosotros, espero que nos veamos pronto y bueno, ahí está la información y la recomendación del maestro Clemente Landa Domínguez. Él es maestro de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información para usted en un momento.